Ahora vamos a hablar sobre las indicaciones para cirugía de pérdida de peso. Muchos pacientes me preguntan si son candidatos para este tipo de cirugía, ya que han intentado durante muchos años con dieta y ejercicio y no logran bajar de peso o no logran resultados a largo plazo. Además, van apareciendo enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipidemia, problemas cardíacos, problemas articulares, especialmente las rodillas, y simplemente se van llenando de medicamentos y más medicamentos, los cuales no curan las enfermedades. Así que ahora les hablaré un poco sobre las guías para los pacientes que serán sometidos a cirugía de pérdida de peso. En el año de 1991, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos publicó las guías para los pacientes candidatos a este tipo de cirugía y se mencionaba que era para pacientes con obesidad mórbida, es decir, grado 3. Vamos a hablar un poco sobre el índice de masa corporal y calcular la obesidad más adelante. Y también estaba indicada para pacientes con obesidad severa, es decir, índice de masa corporal arriba de 35, pero solo si tenían enfermedades preexistentes, entre otras indicaciones. Pero ahora se han publicado las modificaciones a estas guías 30 años después y son un poco más inclusivas para todo tipo de pacientes. Las principales modificaciones que hemos visto es que el límite de peso se ha bajado. Ahora las indicaciones ya no son solo para pacientes con obesidad mórbida o grado 3, con obesidad severa o grado 2, sino que también para aquellos pacientes que tienen obesidad grado 1 y que además ya tienen problemas metabólicos. Y esto es muy importante porque muchos pacientes antes consultaban y no cumplían el criterio de la obesidad grado 2 y aunque tuvieran dislipidemia, aunque tuvieran diabetes, hígado graso, los cuales no mejoraban con los medicamentos o con el estilo de vida, no se podían someter a una cirugía porque no estaba como aprobado o en las guías. Pero ahora, en la nueva modificación que fue liberada este día, 21 de octubre de 2022, ya se contempla este tipo de pacientes. Así que es una buena noticia si ustedes están en obesidad grado 1 y además tienen ya enfermedades como las que mencionamos. Ya pueden ser candidatos a una cirugía de pérdida de peso. Otro dato muy importante es que antes se consideraba que la cirugía solamente era por el peso y de ahí surgió el nombre de cirugía bariátrica, cirugía de pérdida de peso. Pero actualmente es conocida como cirugía metabólica y bariátrica porque se ha visto a través de estos 30 años transcurrieron para que se modificaran las guías, se ha visto a través de este tiempo que la cirugía no solamente produce pérdida de peso, sino que tiene efectos metabólicos en los pacientes. Y es por esta razón de que se puede ahora realizar en pacientes con menos grado de peso, pero con enfermedades metabólicas. Otro cambio que se menciona en las guías, otra modificación, es sobre el tipo de cirugía. La cirugía de manga gástrica y bypass gástrico juntas actualmente tienen el 90% de todas las cirugías que se realizan en el mundo. Cirugías que han quedado en desuso, por ejemplo, banda gástrica cada vez se realiza menos, pues ahora ya tiene menos interés. Realmente no estamos poniendo bandas gástricas porque la manga gástrica y el bypass gástrico tienen los mejores resultados y mucho más estudios para los pacientes. En el caso de los pacientes asiáticos, bueno, pues no, acá por El Salvador pues no tenemos mucho de este tipo de pacientes, pero en el caso de los pacientes asiáticos, incluso el límite de peso es menor por las características metabólicas que ellos tienen. En ellos se ha considerado la cirugía metabólica ya con sobrepeso, es decir, un índice de masa corporal arriba de 25. En cuanto a la edad, también antes teníamos un límite de aproximadamente 65 años de edad para realizar una cirugía. Ahora ese límite, esa edad se ha aumentado, incluso se puede considerar a pacientes con 75 años de edad, siempre y cuando el beneficio de la cirugía y de resolver sus enfermedades
sea mayor que el riesgo debido a su fragilidad o su estado clínico. Así que ahora no tenemos prácticamente un límite de edad para ofrecer la cirugía, sino que nos basamos más en el estado clínico del paciente. Si la cirugía le va a ayudar a controlar su peso, a controlar su presión arterial, a controlar su diabetes, problemas articulares, etc. Así que eso es una muy buena noticia porque también algunas veces me buscaban pacientes que ya estaban en el límite, 65 años de edad, y pues por guías, por protocolo, eran excluidos para este beneficio en la cirugía de pérdida de peso. Así que ahora ya nos autorizaron y podemos realizarlo, como les menciono, siempre y cuando el riesgo clínico del paciente sea menor y el beneficio de la cirugía sea mayor. Así que va a ser individualizado cada caso. En el otro lado, en el otro extremo de la vida, en los niños y adolescentes también se ha expandido un poco más las indicaciones y ahora a los niños o adolescentes que tienen un índice de masa corporal por arriba de 35, es decir, para ellos se calcula en percentiles de acuerdo a su edad, es cuando están arriba del percentil 95, también ya son candidatos para una cirugía de pérdida de peso. Y ojo que antes también eso estaba limitado por la teoría de que iba a afectar el crecimiento, que iba a afectar el desarrollo sexual, la madurez ósea en los pacientes, y ahora pues eso ya no es un problema porque ya se vio que no. Y el beneficio de la cirugía, bajando de peso y recuperar la salud, pues es mayor que tener a los pacientitos niños y adolescentes con problemas de obesidad severa. También se ha considerado para los pacientes niños o adolescentes cuyo índice de masa corporal sea arriba de 120% del percentil 95, lo cual equivale a una obesidad grado 2 o severa. Ahora también se aborda el tema de poblaciones especiales. He vivido muchos casos de pacientes que debido al peso tienen problemas articulares, especialmente o la más común es la rodilla. Soporta mucho el peso, al paciente le duele, no puede caminar, le ofrecen una cirugía de reemplazo articular, es decir, colocar una prótesis de metal en su rodilla, pero muchas veces esto conlleva mucho riesgo por el peso, malos resultados, hospitalizaciones largas con readmisión o reingresos, reoperaciones debido a problemas en la rodilla, en la cadera, etc. Y por esta razón muchos pacientes con problemas de peso y articulares no eran operados. Ahora la cirugía está recomendada en base a los estudios que se han visto buenos resultados, primero operarse para bajar de peso y 2 años después que sean sometidos a una cirugía de reemplazo articular. Por ejemplo, un paciente que ya le cuesta caminar, pero tiene una obesidad mórbida, una superobesidad, y es candidato a una cirugía de reemplazo articular, pues ahora se le recomienda que pase por el quirófano para una cirugía de pérdida de peso y 2 años más tarde, que haya bajado de peso y que logre un mejor estado de salud o incluso el peso normal, entonces someterse al reemplazo articular en su rodilla. Otro tipo de pacientes son aquellos pacientes que tienen destrucción de su pared abdominal y tienen una hernia grande, la cual protruye y es muy dolorosa, estéticamente es incómoda y cada vez se va volviendo más grande. Estos pacientes también han sido relegados porque todo cirujano sabe que operar ese tipo de pacientes es un riesgo, aparte del riesgo anestésico por su estado de salud y su peso, es un riesgo de que la hernia se vuelva a formar. Entonces, ahora está recomendado que este tipo de pacientes primero se opere para bajar de peso y que también posteriormente, al lograr un mejor peso, se pueda reconstruir su pared abdominal y corregir la hernia. Y por último, tenemos los pacientes que son candidatos a trasplante de órganos. También se recomienda someterse a una cirugía de pérdida de peso para luego someterse al trasplante del órgano afectado y tener mejores resultados. ¿Y qué hay de los pacientes que tienen alto riesgo? En los pacientes que tienen super obesidad, es decir, pacientes con un índice de masa corporal arriba de 60, también se ha demostrado que la cirugía es muy segura y les ayuda a recuperar su salud.
en los pacientes también con cirrosis, se ha demostrado que los pacientes que se someten a cirugía de pérdida de peso tienen menos complicaciones de su cirrosis que aquellos que no se operan y mantienen el mismo peso. Así que espero que estas actualizaciones les sirvan y en resumen, si ustedes tienen obesidad mórbida, es decir, índice arriba de 40, si tienen obesidad severa, con o sin enfermedades, es decir, índice de masa corporal arriba de 35, o si tienen obesidad grado 1, es decir, índice de masa corporal arriba de 30, ya son candidatos para una cirugía de pérdida de peso. También si están en edades extremas, pero su estado clínico permite realizar una cirugía, también son candidatos para una cirugía de pérdida de peso y recuperar su salud. En cuanto a los niños y adolescentes que ya tienen obesidad con enfermedades, también ahora pues se recomienda una cirugía de pérdida de peso. Y en aquellos pacientes que tienen problemas articulares y que no son buenos candidatos para una cirugía de reemplazo, pues ahora se les recomienda operarse, bajar de peso y en 2 años someterse a su cirugía de reemplazo articular, ya sea de cadera o de la rodilla. En conclusión, las nuevas indicaciones han expandido el límite de edad tanto en niños y adolescentes como en la edad mayor. También recomienda para aquellos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de reemplazo articular, ya sea de cadera o cirugía de rodilla, y en aquellos pacientes también que sufren de cirrosis. Así que si ustedes sufren de obesidad, no pueden bajar de peso y ya tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, no duden en operarse. Es la mejor opción para recuperar su salud. Y recuerden que si no pierden peso, pierden su salud. Se me olvidaba explicarles cómo calcular el índice de masa corporal. Es una fórmula muy simple. Solamente tienen que dividir su peso en kilogramos entre la estatura en metros al cuadrado. Pero si lo quieren hacer en una forma más simple, pueden visitar nuestro sitio web www.gastrocentrosv.com y en la parte inferior derecha encontrarán cómo calcular el índice de masa corporal.